En eso consiste las misericordias del Señor, en que Él está presto para ayudarnos. Solo es necesario hoy considerar su santa palabra. Yo les invito a que puedan escuchar, que puedan guardar y que puedan practicar, porque no basta oír. Tenemos que guardar la palabra del Señor y tenemos que practicarla también. Entonces vamos a ver maravillosos resultados. Así que donde quiera que ustedes estén, yo les invito a que oremos brevemente. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, muchas gracias por este momento tan especial. Oramos, Padre, porque tu palabra pueda llegar a cada corazón y que, bendito Dios, allá donde estén tus hijos, puedan considerar que tu amor es tan maravilloso, es tan grande, que estás ahí pendiente para ayudarnos. Gracias te damos por tu palabra, porque siempre es nuestro alimento espiritual, pues tu palabra, Señor bendito, es palabra viva y es palabra eficaz. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Isaías capítulo 55. Me llama la atención que hay un punto de reflexión al principio de este capítulo. Hay un punto de reflexión. Y nos invita a que nosotros podamos ver nuestra vida, podamos ver en qué estamos gastando nuestro tiempo, en qué estamos consumiendo nuestras energías. Importante lo que dice la Biblia, porque precisamente el capítulo 55 de Isaías habla de una misericordia que es gratuita para todos. Y en eso consiste el amor de Dios. La Biblia dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Un texto que abre el horizonte del corazón de Dios. Un texto que nos invita a que podamos priorizar qué es lo más importante para nosotros, jovencitos y estimada audiencia. Sin duda alguna que tenemos muchas actividades, sin duda alguna que hay que trabajar fuertemente para el sostén de la familia. Pero es que es bien importante darle al Señor el primer lugar de nuestras vidas. Esto habla de prioridades y de eso habla la Biblia en este versículo 1. Versículo 2. En el versículo 2 estoy con un punto de reflexión bíblica. El principio aquí es realmente confrontarnos. Y aquí es donde tenemos que dar respuesta. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra energía? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? ¿En qué pensamos? Miren qué interesante que podamos encontrar un sinfín de aplicaciones a lo que explica la Biblia en el versículo 2. Y dice la Biblia: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Quiero que brevemente veamos el versículo 2. Comienza una pregunta y que exige una respuesta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿De qué está hablando aquí? ¿En qué estamos consumiendo nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra vida? Amado oyente, jovencito, la vida es un regalo de Dios. El Señor espera porque nosotros podamos usar esta vida como un regalo de nuestro Dios y que podamos aprovechar la vida para poder invertir en un mejor mañana. ¿Cómo podemos asegurar un futuro si realmente no dependemos del Señor? ¿Cómo podemos hacer nosotros de un mañana glorioso, un mañana de mucha bienaventuranza? ¿Cómo poder hacer para asegurarlo? Bueno, hoy necesitamos dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué hacemos con la vida que tenemos? ¿En qué nos estamos haciendo pedazos? O sea, ¿en qué nos estamos consumiendo? El Señor anhela porque dentro de las prioridades nosotros siempre tengamos en primer lugar buscar al Señor. Por eso es que la otra parte del versículo 2 dice: oídme atentamente y comed el bien. Necesitamos oír para disfrutar las bendiciones del Señor. Necesitamos oír para aprender a descansar en el Señor. Pero continúo con el versículo 3 y dice: inclinad vuestro oído
oíd a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es interesante ver lo que el versículo 3 nos enseña. Y nos invita a que podamos hacer una pausa en nuestro caminar. Nos invita a que nos detengamos por un momento y consideremos lo que la Biblia nos dice. Esto significa prestar oído, oír atentamente, considerar que esta es palabra de Dios y que tiene un fin. Que nosotros podamos vivir una vida correcta delante de Dios, que podamos disfrutar una vida sana en el Señor. Sí, la Biblia habla de fines, que hay fines primordiales. Dios anhela porque en su vida, en su corazón, Él esté como el Señor y el Salvador de su vida. Si Él está ahí, lo tenemos todo. Yo ya vine a los pies de Jesucristo. Los jovencitos que están dirigiendo ya vinieron también, y cientos y miles han venido a los pies de Cristo. Y testificamos que es la experiencia más maravillosa que nos ha pasado. El Señor anhela porque también ustedes tengan esta experiencia. Pero necesitamos oír, jóvenes. Amados oyentes, necesitamos detenernos un momento y oír. Quiero ir al versículo 6 y 7 y considerar entonces principios prácticos que nos dan buenos resultados. Principios prácticos que nos dan buenos resultados. Principio número 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces después de estos textos que vienen e introducen el capítulo 55 de Isaías? Viene la Biblia y dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué nos pide el Señor? Que busquemos. Yo sé que cuesta, jovencitos. Amado oyente, sé que cuesta. Es que buscar al Señor es lo que más cuesta. Si somos realistas, buscar al Señor es lo que más cuesta. Es más fácil ir y deleitarnos con las cosas terrenales. Es más fácil dar terreno y ceder nuestro tiempo para prácticas pecaminosas. Es mucho más fácil, porque nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia a querer congratularse con hacer lo malo, porque en su momento lo disfruta, pero la Biblia dice que su fin es camino de muerte. Necesitamos considerar que si no buscamos, y que obviamente necesita mucho esfuerzo, no vamos a encontrarle sentido a la vida, y mayormente jóvenes, va a haber una incertidumbre eterna donde no vamos a encontrar respuesta para nuestras preguntas, respuesta para nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Tomando en cuenta que la vida que vivimos es breve, porque nuestra vida es terrenal, entonces el Señor nos dice: bueno, mientras tengamos vida, busquemos al Señor. La mejor inversión que se puede hacer en esta vida es buscar al Señor. Enfatizo, sé que cuesta, pero jóvenes, vale la pena. Segunda instrucción, dice el mismo texto: llamadle en tanto que está cercano. Note cómo el profeta invita, número 1, a tomar la acción de buscar. Número 2, llamar. Y la Biblia dice que el Señor ofrece darnos auxilio inmediato. Por eso el texto dice: entre tanto que Él está cercano. O sea, Él no está lejos. Por eso es que la misericordia del Señor en esto consisten. Él conoce nuestras penas, conoce nuestras aflicciones, y no solo conoce, sino tiene el poder de resolverlas. ¿Pero qué espera el Señor? Que yo venga a Él. Que dentro de mis prioridades, la prioridad número 1 sea mi Señor. Él espera que yo pueda rendirme a sus pies. Él espera que yo le dé tiempo a Él, para que entonces yo pueda disfrutar su presencia. Así que, gracias al Señor porque Él ofrece estar cercano. Sí, solo necesitamos tener buena comunión con Él. Versículo 7. Tercera instrucción. Antes de ir a los resultados, oiga, ¿cuál es la tercera instrucción? Y dice el versículo 7, deje el impío su camino. Yo sé que suena un poquito fuerte cuando la Biblia dice: deje el impío su camino, y se refiere a aquellos que no han venido a los pies de Cristo. Se refiere a aquellos que están practicando un pecado. Ellos deben saber que quien practica un pecado, esclavo es del pecado. La Biblia dice: deje esa práctica,
Salgamos en el nombre del Señor de ahí, pero no por nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Solos no vamos a poder, jóvenes. Amados oyentes, solos no vamos a poder. Solo es en la gracia del Señor que podemos salir adelante. Si podemos en el nombre del Señor ser testigos de la transformación que solo Jesucristo hace. Necesitamos considerar que el pecado esclaviza, nos aleja de Dios, nos roba mucha bendición, pero también nos cobra una factura. Por eso es que el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es que cuando no está el Señor Jesucristo en el corazón, sin duda alguna que siempre van a haber pensamientos de mal, no de bien. Y siempre va a haber un deseo de practicar lo malo, no lo bueno. Y por eso es que la instrucción aquí del versículo 7 es dejar. Yo sé que se necesita mucha valentía, pero Dios ofrece darnos las fuerzas para que tengamos la autoridad de dejar. Usted necesita apartarse de lo malo. Dios nos dio la capacidad de ver lo bueno y lo malo, pero Él espera que nosotros nos movamos voluntariamente a tomar decisiones. ¿Cuántos de ustedes no tienen amigos que no aman al Señor, que no temen al Señor y que les persuaden a hacer las cosas malas? Ahí, justamente ahí es donde ustedes tienen que ponerse de pie y tienen que decirse: no más practicar el pecado, no más darle tiempo a esas amistades que afectan nuestra vida espiritual. Es ahí donde tienen que correr y dejar. Esto va a significar una vida gloriosa, porque eso va a permitir que disfrutemos la felicidad que solo Jesucristo promete. Luego, al final del versículo 7 se encuentra el gran resultado. ¿El resultado de qué? De poner en práctica, de analizar los primeros textos, que son textos que nos hablaron o nos llevaron a un principio de reflexión. Luego las instrucciones de que hay que buscar al Señor, que hay que amarle, que hay que dejar lo malo. Ahora dice el versículo 7 en su segunda parte: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Viene el Señor y nos invita de una manera tierna y amorosa, y nos dice: vuélvase a Jehová. El ser humano necesita darse cuenta que si no le entrega su vida a Cristo, no tendrá salvación. Por lo mismo, no podrá disfrutar una vida abundante. El tema de ser felices será un tema de frustración. La Biblia nos invita a que vengamos al Señor. El Señor ofrece a través de su bendita palabra, que es amplio en perdonar, porque es un Dios de misericordia. Por eso al principio considerábamos que la misericordia del Señor nos enseña el amor de Dios. La misericordia en la Biblia se entiende como el gran amor de Dios, donde Él ofrece ayuda, siente compasión por todos los que sufrimos. Pero necesitamos nosotros acudir a Él. Necesitamos considerar nuestro camino. Eso es volvernos a Él. O sea, hay que hacer una pausa y decir: mi vida no tiene sentido. Entonces, yo vengo, le digo: Señor, mi vida no tiene sentido. El pecado me está atormentando y me está haciendo pedazos. Tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar y que grande es tu misericordia. Entonces, yo vengo a ti para que me perdones. Toma mi vida, entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Si lo hacemos, será el acto de fe más maravilloso y trascendental que podamos experimentar. El perdón de Dios da paz. El perdón de Dios enfoca la vida. Cuando hay práctica del pecado, uno está desenfocado. Pero cuando el Señor entra al corazón y perdona, la vida se enfoca. Y cuando se enfoca la vida, sabemos que la meta está bien definida. Vivir para el Señor Jesucristo, servirle, amarle, temerle, y bueno, los resultados serán sumamente extraordinarios. Que el Señor bendiga su vida. La Biblia le invita a oír, a guardar y a practicar. Quiero invitarle a que terminemos orando y le digamos a nuestro Dios: Padre, gracias por tus misericordias.
Tú sabes, Padre, que como humanos tenemos una inclinación a hacer lo malo. Pero gracias a Jesucristo, tu palabra nos recuerda que tú nos amas mucho y que, Padre, está cerca para poder perdonarnos. ¿Qué esperas tú, Señor? Que podamos oír tu palabra, que podamos guardar tu palabra, pero que podamos, al ser hacedores, podamos volvernos a ti. Podamos reconocer, podamos confesar arrepentidos cómo es nuestro caminar delante de ti. Señor, yo te ruego, Padre, por aquellos hijos tuyos que están pasando por una situación difícil, para que les abraces y pongas tu paz en ellos. Pero también te ruego por aquellos jovencitos, por aquellos oyentes que no han venido a tus pies y no, Señor, han hecho el compromiso de decirte: Señor Jesús, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdona mis pecados. Te ruego, Señor, que toque sus corazones y que, Padre, puedan hacerlo en este momento. Y mientras oramos, yo le invito a que usted, ahí donde se encuentre, no sé dónde está, no sé qué circunstancia usted está enfrentando, pero el Señor sí sabe qué es lo que le está pasando. Ahí yo le invito, en el nombre del Señor, que usted haga una oración de fe, pequeña pero de fe, y dígale al Señor: Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. He oído tu palabra. Te confieso que mi vida no tiene sentido. Yo te suplico, Señor, por favor, que entres a mi vida. Quiero que perdones todos mis pecados. Y en este momento yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Toma mi vida y, Señor, ayúdame a caminar tomado de tu mano para que sea feliz en ti. Gracias por hablar a mi vida y gracias, Señor, porque eres el futuro glorioso que siempre he anhelado. Y juntos le decimos: gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a buscar más y más de ti. Y seguro que te vamos a encontrar, porque tu palabra dice que cercano estás para ayudarnos en todas nuestras necesidades. Por Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Será en una próxima.